Progress. Buen día. Por el mes de la lucha del cáncer de mama se me hizo muy interesante darles el tema de cómo es el abordaje fisioterapéutico en el cáncer de mama, ya sea antes, durante o después del cáncer de mama. Les voy a compartir. Muy bien. Como les había comentado, ¿cómo es la fisioterapia en cáncer de mama? Para poder entender, hice mención de estos 5 aspectos. 1, ¿qué es el cáncer? 2, ¿qué es el cáncer de mama? 3, ¿a qué se refiere el término del linfedema? 4, ¿qué es la fisioterapia en cáncer de mama? Y por último, el número 5, que son las conclusiones personales. Okay. ¿Qué es el cáncer? El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común, con más de 2.2 millones de casos en el 2020. O sea, tiene muchísima incidencia. Cerca de cada 12 mujeres enfermarán por lo menos de cáncer de mama a lo largo de su vida. 1. Ahora sí, ¿qué es el cáncer? El cáncer es el resultado de mutaciones o cambios anómalos en los genes que regulan el crecimiento de las células y las mantienen sanas. Los genes se encuentran en el núcleo de las células, el cual actúa como una sala de control de cada célula. Este es el núcleo de las células que tenemos, ¿no? Entonces, aquí se genera todo el cáncer, o sea, todas las células cancerígenas, perdón, es donde se genera. Normalmente, las células del cuerpo se renuevan mediante un proceso específico llamado crecimiento celular. Más sin embargo, en el cáncer de mama, las células no se reproducen normalmente, ya que, por ejemplo, en el crecimiento celular, las células nuevas y sanas ocupan el lugar de las células viejas. Las células viejas van muriendo. Entonces, con el paso del tiempo, las mutaciones pueden activar las células que ya están muertas, por así decirlo, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como una célula modificada. Y esta adquiere la capacidad de dividirse sin ningún tipo de control u origen, por lo que se produce más de una célula y genera un tumor, ¿ok? Entonces, el crecimiento celular, estas son las células normales, ¿no? De igual manera, estas son las células normales. Entonces, ya, cuando se muere en una célula normal, se van generando, como que se van desechando. Entonces, con el paso del tiempo, se van reactivando y así es como se va generando un tumor. Entonces, así se generan las células tumorales. A partir de células normales que mueren con el paso del tiempo, pero sin ningún motivo se reactivan y es cuando suceden las células tumorales, que es cuando se genera el tumor. Un tumor puede ser benigno. ¿Qué quiere decir esto? Que no es peligroso para la salud o no es, bueno, sí, no es peligroso. En cambio, un maligno es sumamente peligroso, ya que aquí se está hablando de cierto tipo de enfermedad, o sea, cáncer. En los tumores benignos no son considerados cancerígenos, ya que las células, como en esta imagen, se pueden ver que son aparentemente normales. Más sin embargo, en los tumores malignos, estos sí son cancerígenos y de no ser controlados se puede propagar, o sea, ya cuando, sí, más allá, ¿no? Del tumor original, como se ve en esta imagen. Si se fijan, las células cancerígenas, que son los puntitos azules, se esparcen. Sin embargo, en un tumor benigno están controladas. De hecho, pues ahí es cuando se hacen operaciones, los extirpan, los analizan y es donde se ve si es benigno o es maligno. Ahora sí, vamos con el cáncer de mama. El término cáncer de mama hace referencia a un tumor maligno, quiere decir esto, cancerígeno, que se ha desarrollado a partir de células mamarias, las células mamarias normales, completamente sanas.
Generalmente el cáncer de mama se origina de las células de los lobulillos, que son las glándulas productoras de leche, o en los conductos, que son las vías que transportan la leche desde los lobulillos hasta el pezón. Con menos frecuencia, el cáncer de mama puede originarse en los tejidos estromales, que incluyen los tejidos conjuntivos grasos y fibrosos de la mama. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de que aquí puse esta imagen, ¿no?, como referencia. El tumor, aquí es un tumor maligno. Entonces, se encuentra el tumor y se fijan, está tapando la vía linfática de los ganglios linfáticos que se encuentran en la mama. Entonces, aquí es cuando se produce la linfa. Ahorita vamos a explicar ese pedacito. Se encuentra el tejido graso, el tumor, el músculo, las costillas y la pared torácica. Así es como se va formando lo que es el cáncer de mama. Con el paso del tiempo, las células cancerígenas pueden invadir el tejido mamario sano circundante y llegar a los ganglios linfáticos, que es lo que les había dicho, que son las que eliminan la secreción de sustancias extrañas en el cuerpo. Si se fijan, el recorrido linfático va desde la mama hasta la axila, ¿no? Si las células cancerígenas llegan a los ganglios linfáticos, obtienen una puerta de acceso hacia otras partes del cuerpo, que es cuando se expande el cáncer, ¿no? No solamente se queda como cáncer de mama, muchas veces también se le conoce como metástasis. Ahí es cuando ya se hace metástasis, por ejemplo, en otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces, es cuando ya hay que tener más conciencia de eso. Los estadios del cáncer de mama hace referencia a lo lejos que se han propagado las células cancerígenas más allá del tumor original, que es lo que les había dicho, que es la metástasis. Aquí ya estamos hablando de metástasis. En la etapa 1, el tumor se encuentra focalizado en la mama. Aquí, pues estamos muy a tiempo de tener una intervención quirúrgica, de extirpar lo que es la mama, el tumor, y probablemente, en este caso en la mujer, pues se salve a tiempo, ¿no? Ya cuando estamos en la etapa 2 ya hay un crecimiento, o sea, ya se esparció un poquito más el tumor y aquí ya está tapando lo que es el recorrido linfático, de las vías linfáticas. Y en la expansión del tumor, en la etapa 3, aquí ya hay expansión completa. Si se fijan, ya hasta se pasa a la vía aferente de los ganglios linfáticos, la vía linfática. Y por último, la expansión del tumor hacia otros órganos. Aquí en la etapa 3 estamos hablando de que solamente hacia los ganglios. Pero en la etapa 4, que pues es la más fuerte, aquí ya estamos hablando de que se pasa hacia otros órganos del cuerpo humano. Vamos a hablar de los factores de riesgo. Bueno, los factores de riesgo, esto de contraer cáncer de mama, va aumentando conforme a la edad que va teniendo la mujer. El cáncer de mama no es propiamente de la mujer solamente, más sin embargo, como las mujeres tenemos más masa muscular en la mama, etcétera, estamos más propensas, pero con el paso del tiempo aún estamos más propensas. Entonces, a pesar de que nosotras somos relativamente jóvenes, no estamos exentas de que nos dé cáncer de mama, por eso es muy importante la autoexploración. La obesidad también es un factor, el consumo de alcohol, antecedentes heredofamiliares ya de cáncer de mama, historial de exposición a radiación, personas que tienen un trabajo en donde se exponga demasiado a la radiación, etc. El historial reproductivo, cómo es tu periodo menstrual, cómo es tu ciclo menstrual, cuántos hijos has tenido, no has tenido hijos, todo eso son factores importantes. El consumo de tabaco también es un factor de riesgo. Y la terapia hormonal. ¿Qué quiere decir esto? Ya cuando las mujeres estamos en el periodo de la menopausia, nuestros cambios hormonales son muy drásticos, entonces aquí también esto es un factor de riesgo. Los signos y síntomas son muy importantes porque a raíz de esto nosotros vamos a poder identificar qué es lo que pasa, si sospechamos de algo, para poder atacarlo a tiempo. Uno de los signos y síntomas más importantes es la aparición de hoyuelos, enrojecimiento, grietas y alteraciones de la piel, o los famosos nódulos, que es cuando se sienten como una bolita. ¿Okay? Entonces aquí les puse esta pequeña imagen donde se ve un enrojecimiento de mama. El engrosamiento del seno, ¿qué quiere decir esto? Que se va a aumentar de tamaño y el tono va a ser diferente. O sea, si nosotros podemos palpar la mama, va a sentir como algo
una sensación no tan dura. Más sin embargo, cuando hay un engrosamiento, aquí ya, o sea, se siente completamente duro. Cambios en el pezón. El pezón por lo general se suele cambiar de color, hay secreciones, etc. Alteraciones del tamaño y el aspecto de la forma del seno. ¿Okay? En lugar de ser circular o en forma de óvalo, por lo general el seno aparenta como en la primera que se mencionó, los hoyuelos. Se ven hoyos o el tumor está muy saltado, etc. Y lo que les comentaba ahorita, que la secreción. Hay secreciones que no son normales. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar o vamos a hacer un tratamiento para el cáncer de mama? Aquí el cáncer de mama puede ser sumamente eficaz el tratamiento, ya que hay un porcentaje de supervivencia del 90%. O sea, si el cáncer de mama está detectado a tiempo, es muy probable que la mujer se salve. Entonces, por lo general suele ser con cirugía y radioterapia. Todo esto para frenar el avance de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el tumor se expanda hacia los ganglios linfáticos y a las áreas próximas, por ejemplo, los órganos más cercanos de la mama. Y por último, la terapia sistémica, que aquí ya es propiamente médico todo. ¿Por qué? Porque se aplican tratamientos, ya sea medicamentos contra el cáncer, administrados vía oral o intravenosa, y reduce el riesgo de diseminación, que quiere decir esto, que se expanda, ¿no? Que haya una metástasis. Por lo general, se da lo que es terapia endocrina, la quimioterapia, en otros casos, pues terapia biológica dirigida. Esta última no es tan fuerte como una quimioterapia, ¿no? Pero pues son efectos colaterales que debemos de tener en conciencia. O sea, que aplicando ya la quimioterapia, pues vamos a tener otros signos y síntomas. También podemos aplicar la mastectomía. Hay distintos tipos de mastectomía. La mastectomía es la extirpación del seno, ya sea total, subcutánea, parcial o por último todo, ¿no? Entonces, la radical modificada es la extirpación del seno. Aquí la mayoría de los ganglios linfáticos axilares, o sea, de la axila, con mayor frecuencia recubren los músculos del pecho y es mejor opción quitarlos, o sea, quitar esos pequeños músculos que hay para que no sea tan invasivo. La subcutánea, aquí es la extirpación del tejido mamario y del tumor, pero el pezón y la areola se mantienen intactos, ¿ok? La total o parcial, aquí es cuando ya hay una extirpación completa del seno, incluyendo el pezón, areola y piel. Aquí se extirpan los músculos y los ganglios linfáticos en la mama. Y aquí es cuando se produce el linfedema. La lupectomía es la extirpación del tumor y algo del tejido sano alrededor. ¿Para qué? Para que no se expanda, que no haya metástasis a través de los pequeños ganglios linfáticos o el tejido sano que se encuentra cerca de la mama. Muchas veces estas acciones suelen ser preventivas, perdón, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de que no estamos diagnosticadas con cáncer de mama, si yo quiero y si yo lo deseo, me puedo extirpar, ya sea subcutáneamente, total o una lipectomía. Más si ya en mi familia hay antecedentes de cáncer de mama. ¿Cuáles son las secuelas? Dolor o sensibilidad, hinchazón en la zona de la cirugía, acumulación de sangre, acumulación de líquido transparente, alteraciones del aparato locomotor, disminución de la movilidad del brazo, del hombro, el síndrome de hombro congelado, a esto se le llama hombro congelado. Y el 72% de los casos donde se realizan vasectomías, vaciamientos axilares, aparecen capsulitis adhesivas del hombro. O sea, ya cuando estamos hablando de una extirpación, ya sea parcial, completa, etcétera, por lo general vamos a tener estos como secuelas, ¿no? Ya sea un hombro congelado o capsulitis adhesiva del hombro. Esto con fisioterapia se puede resolver fácilmente. También pueden aparecer contracturas musculares, atrofia en el pectoral mayor. ¿Por qué? Porque se lesiona el nervio torácico anterior. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una extirpación, dice total, etcétera, parcial, se afecta pequeña parte. De hecho, se menciona ahorita que por lo general también se extirpa cierta parte sana del músculo para evitar la metástasis.
También hay dolor de origen nervioso, enfermedad plexobraquial, adherencias, linfedema. Ok, quería llegar a esta parte del linfedema. Esta es la secuela más importante y más complicada de resolver. ¿Por qué? Porque esta consiste en la hinchazón de los tejidos blandos. ¿Qué son los tejidos blandos? Ligamentos, músculos, tendones. Como resultado de la acumulación de líquido intersticial rico en proteínas causado por el fallo de la circulación linfática. ¿Se acuerdan que les hice mención que recorrió linfático y vieron los pequeños ganglios? Entonces, ¿cómo se extirpa lo que es la mama? Se elimina esa zona, o sea, se trata de quitar para que no haya recorrido linfático del tumor o de las células cancerígenas, ¿ok? Para que no haya metástasis. Entonces, como por ende no hay ganglios linfáticos y no hay recorrido linfático, ¿qué pasa? Toda la linfa y todo se queda ahí acumulado. Entonces, cuando empieza lo que es la linfa, ¿no? El linfedema, ¿ok? Ahora vamos a hablar del linfedema. ¿Qué es el linfedema? La linfa es un líquido transparente que circula en el cuerpo para eliminar residuos, bacterias y otras sustancias de los tejidos. Un edema es la acumulación de un líquido en exceso. En este caso, vamos a hablar de la linfa. Por eso adquiere el nombre de linfaedema, ¿ok? Linfedema. ¿Por qué? Porque es la acumulación de la linfa en una zona del cuerpo. Por lo general, hablando de cáncer de mama, se trata de inflamación o acumulación de líquido en exceso en el brazo. ¿Por qué ocurre? Porque cuando ya hay una cirugía, se extirpan los ganglios linfáticos, como ya les había hecho mención de eso. ¿Para qué? Para que no haya metástasis. Entonces, porque no hay recorrido linfático, se acumula la linfa. Entonces, por eso es lo que sucede en el linfedema. Aquí les puse un ejemplo de un recorrido linfático normal. Si se fijan, estos son los ganglios linfáticos y este es el recorrido. Cuando se extirpa cierta parte, si se fijan en esta área, se extirpa el recorrido, perdón, esta área, el área axilar, se extirpa el recorrido linfático o los ganglios linfáticos, ya no va a haber flujo, ya no va a haber manera de cómo eliminar esas secreciones que se quedan acumuladas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber inflamación. Si se fijan, las diferencias entre el brazo normal y un brazo con linfedema. Ahora sí, ¿cómo vamos a aplicar la fisioterapia en el cáncer de mama? ¿Cuál es el objetivo? Aquí es muy importante tener un abordaje fisioterapéutico, si es posible, con mayor recurrencia, o sea, más rápido, mejor. Si es posible, día siguiente de la operación. ¿Por qué? Para que sea más, no pierda tanto arco de movimiento y no se quede atascado lo que es la linfedema, ¿no? Entonces, el tratamiento en fisioterapia en cáncer de mama consta de varias fases, ¿no? Y siempre se tiene que tener en cuenta el equipo multidisciplinario, médico, cirujano, etcétera, todos, para que hagamos un equipo y sobre todo hay que tener paciencia con los pacientes. ¿Por qué? Porque están en un proceso de quimioterapia o radioterapia, por lo general. Ok, ¿cuál es el abordaje? ¿Cuáles cosas podemos aplicar o qué técnicas? Uno es el drenaje linfático manual. El drenaje linfático manual se realiza con las manos. El objetivo del drenaje linfático manual son movimientos, son presiones que se hacen lentas, rítmicas y armoniosas. Son presiones muy suaves, más sin embargo, vamos a guiar la linfa que está atascada, por así decirlo, en el área de la mama. Esos movimientos suelen ser movimientos suaves y es una técnica que se utiliza por lo general en eso. ¿Sí? Permítanme un momento. También podemos aplicar lo que es el vendaje multicapa. Aquí está diseñado para mejorar el retorno venoso y linfático. ¿Okay? Vamos a hacer una pequeña compresión en el área para que así nos ayude a eliminar lo que es la linfa.
Ahora, es muy importante los ejercicios. Para nosotros eliminar con mayor eficacia, tenemos que hacer ejercicios, ¿ok? Tanto ejercicios respiratorios, respiración diafragmática, ejercicios torácicos, y todo esto con el objetivo de facilitar la movilización del hombro y evitar la retracción del músculo pectoral, que es el que nos importa ahorita. Y sobre todo, pues la reducción del edema. Lo principal que nosotros tenemos que enfocar en un cáncer de mama. Ok, estos ejercicios, ¿qué vamos a hacer con ellos? No van a estar dirigidos a la amplitud, sobre todo a la abducción y rotación externa del brazo, así como la pérdida de la fuerza y sobre todo, todo esto para evitar el dolor. También sería un objetivo principal porque están pasando por un proceso de radioterapia, quimioterapia, entonces hay que hacer que nuestra paciente se sienta lo mejor posible. Y sobre todo movilización, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer, ya sea activa o pasiva, dependiendo del caso. Las cicatrices, aquí también nosotros podemos trabajar con las cicatrices. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar un pequeño masaje, movilizaciones para mejorar la elasticidad de la piel, evitar las adherencias. Podemos utilizar métodos como para hidratar la piel para que mejore la circulación y así que sea más fácil eliminar la cicatriz. Las cicatrices axilares suelen presentarse adherencias. Estas se pueden tratar con masaje ultrasonido. Hay que tener en cuenta que el ultrasonido es un tratamiento muy profundo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cuánto grado lo vamos a poner, aunque tan profundo es. Y todo esto, además del calor que vamos a generar, nos va a ayudar a la movilidad. ¿Cuáles son las alteraciones y complicaciones? Pues hay alteraciones tanto como el sistema respiratorio, suelo pélvico y el sistema nervioso. Hablando del sistema respiratorio, a través de las cirugías, pues suelen ser alterados un poquito lo que es la respiración o, pues sí, la respiración, ¿no? Entonces hay que volver a practicar la respiración. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con ejercicios respiratorios, fortalecimiento de los músculos respiratorios, también con respiración diafragmática y el suelo pélvico. Los tratamientos contra el cáncer pueden provocar sequedad vaginal y atrofias por todo el cambio hormonal que vamos a tener. Entonces, también podemos tratar las disfunciones sexuales. ¿Esto con qué? Con los ejercicios de Kegel, que son ejercicios para el piso pélvico, o también puede ser con los ejercicios hipopresivos. El sistema nervioso, aquí pues ya se va a alterar. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar cierta parte del músculo y a su vez cierto tipo de nervio, ¿no? Entonces ya va a haber una sensibilidad en los sentidos, alteraciones del músculo, alteraciones de todo, ¿no? Entonces tenemos que cambiar eso, ¿no? Tenemos que reeducar la paciente otra vez. Ok. Ok. También otro tratamiento que nosotros podemos aplicar sería la terapia descongestiva compleja. ¿Cuál es esta, no? Eso influye un enfoque integral. O sea, vamos a enfocar todas las técnicas que ya mencioné ahorita, pero en una sola terapia. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Con drenaje linfático, compresión de la extremidad, rehabilitación del hombro, ejercicio físico, ejercicios respiratorios profundos para mover el flujo venoso y linfático, el tratamiento de cicatrices y el cuidado de la piel. ¿Okay? Y sobre todo, el autocuidado, promover el autocuidado de la o el paciente. Como les había dicho, la primera fase es casi inmediata después de. Esta fase puede durar de 1 a 4 semanas y pueden ser de 2 sesiones o hasta 20 sesiones en ese lapso, de 1 a 4 semanas. Claramente esto va a depender de la economía del paciente, si está en una zona privada o en público, entonces todo eso vamos a tenerlo en cuenta. Aquí en la segunda fase vamos a hablar sobre el autocuidado y la reeducación al riesgo, ¿no? Entonces vamos a ejemplificar con nuestra paciente y vamos a inculcarle el ejercicio físico y cómo la fisioterapia va a ser muy buena para ella, ¿no? Claramente a mediano, a corto y a largo plazo, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a prevenir o disminuir el linfedema? Proteger el brazo, evitar el frío extremo, mejorar la movilidad del brazo y mantener la higiene e hidratación de la zona. ¿Sí? Ahora, en conclusión,
¿qué vamos a hacer nosotros o cuál es nuestro objetivo? La función del personal en general de salud es mantener la calidad de vida, prevenir y sobre todo promocionar la salud. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Desde el simple hecho de nosotros decirle a la paciente o el paciente que haga una exploración mamaria, no solamente ahorita en octubre en el mes del cáncer, en la prevención del cáncer de mama, ¿no? Sino siempre. Guiar al paciente y decirle el cuidado, la autocuidación, ¿no? Entonces, y por ejemplo, en fisioterapia, hablando ya de fisioterapia, el tratamiento no solamente después, sino es durante, antes y después de ya sea la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia. Entonces también hay que tener en cuenta el bienestar del paciente y sobre todo la salud mental del mismo. Y yo les quise poner una pequeña frase que la gente luchadora y valiente es la que inspira y da sentido a la vida. Entonces, espero que les haya gustado esta pequeña plática y nos vemos en la próxima clase. Gracias.